¿Cuántos de nosotros disfrutamos que se nos diga qué hacer? Yo creo que son muy pocos los que disfrutan esto, ¿verdad? La verdad es que a casi nadie le gusta que se le diga qué es lo que debe de hacer. Y sin embargo, hoy vamos a hablar de esto que es esencial. Pero aunque es esencial, yo sé que resultará incómodo para algunos. La instrucción, la doctrina. ¿Por qué nos cuesta tanto seguir instrucciones? Bueno, quizá es porque sabemos que el ser instruidos implica corrección, implica ser guiados, implica formación y a veces implica confrontación, pero es necesario, es esencial. Sin instrucción no hay dirección, sin instrucción no hay transformación en nuestras vidas, sin instrucción no hay un crecimiento espiritual. Así es que, amigos, Dios no solamente quiere salvarnos, Dios no solamente quiere llevarnos al cielo, Dios quiere reformarnos. Dios quiere enseñarnos a vivir aquí y ahora. Dios quiere enseñarnos a vivir como sus hijos en esta vida. Hoy quiero dar 3 argumentos sobre la importancia de la instrucción en la vida del hombre. Dice el proverbista, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Doctrina. El segundo gran tema del libro de Proverbios es la doctrina. La palabra doctrina, quizás algunos piensan que son cosas profundas solamente para algunos, que para poder alcanzar el conocimiento de doctrina hay que enviar a alguien al seminario. No, la palabra doctrina, hermanos, se traduce literalmente como instrucción o disciplina. Y lo primero que quiero convencerles a ustedes es de que la doctrina, es decir, la instrucción, la enseñanza es parte del diseño original de Dios. Dios nos creó para ser enseñados. Dios nos creó para recibir instrucciones, no para vivir con instintos. No fuimos diseñados para vivir como los animales. Voltea al que está a su lado, ¿verdad que no es, que es distinto su hermano que está a un lado de usted, es distinto a los animales? Somos hermanos distintos al resto de la creación. Dios nos creó para ser diferentes. Dios nos dio al hombre esa capacidad para aprender y para razonar, para poder vivir conforme a su voluntad y no conforme a las emociones. El hombre fue creado para vivir y relacionarse con Dios, escuche bien, a través de la enseñanza. Dios instruyó a Adán y a Eva ya en el jardín, en el Edén, antes de que pecaran. Dios les dio instrucción, Dios les dio doctrina. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Instrucción. El diseño de Dios era relacionarse con el hombre a través de su instrucción. Dios dio doctrina, esta es mi voluntad, vivirás así. Ese fue el diseño divino en el jardín del Edén. Los animales actuarían por instinto, mientras que el hombre fue llamado desde el inicio, fue llamado a obedecer instrucciones. Así es que el hombre actuaría diferente a los animales. El hombre, Dios quiso en su propósito que actuara, que viviera
en el margen de las instrucciones divinas. Y vivir así sería su bien, sería su bendición, sería su dicha, su gozo y su libertad. Vivir por impulsos, rechazando la instrucción de Dios, fue lo que condujo al caos cósmico. Adán y Eva rechazaron la doctrina, rechazaron la enseñanza, rechazaron la instrucción de Dios. Fíjese, ellos vivían en libertad. Es decir, el hecho de que Dios les haya dado una instrucción, no comerás, comerás de todo el árbol, de todos los árboles, pero de este no comerás. Ellos vivían en libertad, podían comer del árbol que ellos eligieran, pero esa libertad tenía un límite claro. El límite era: del árbol prohibido no lo harás. Ahí estaba la doctrina, ahí estaba la enseñanza, la instrucción clara y sencilla desde el principio. El ser humano no fue creado para vivir sin instrucción, para vivir como él quiere. Todo padre sabe que la instrucción es buena y que persigue buenos propósitos. Nosotros instruimos a nuestros hijos y las instrucciones que damos no son para amargarles la vida. No son ni siquiera para nuestro propio beneficio. No es ni siquiera nuestra intención primaria ser nosotros más felices. Y les damos instrucciones a ellos porque nosotros buscamos su bienestar, buscamos su bien. Y el darles instrucciones es una muestra de amor. Así es que por nuestras instrucciones nosotros sabemos que nuestros hijos son bendecidos, si las obedecen, por supuesto. Sabemos que mientras nuestros hijos atiendan nuestra instrucción, serán bendecidos. Y que mientras más se rebelen a nuestra instrucción, bueno, sabemos que no les irá bien en la vida. Adán y Eva se relacionaban con Dios por medio del conocimiento que Dios les había dado de su enseñanza y por medio de la obediencia a la instrucción que Dios les había dado. Y así ellos mostraban su amor a Dios mientras se mantenían en esa libertad obediente a la instrucción, a la doctrina de Dios. Mostraban su amor a Dios, su dependencia de Dios, y esa era la relación que Dios tenía con el hombre. Una relación basada en la doctrina, en la instrucción, en la obediencia a la instrucción. Ahora, hermanos, Adán y Eva mostraban su amor y dependencia a Dios de esa manera. Y eso no ha cambiado. Recordemos lo que dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la manera de relacionarnos con Dios. Si alguno dice que me ama, se relacionará conmigo, demostrará ese amor, no con cosas que Dios no pide, guardará mis mandamientos. Y dijo Jesús, y el que tiene mis mandamientos, mi instrucción, mi doctrina, ¿qué hace? Los guarda. Ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré. Jesús no enseñó algo nuevo. Jesús está reafirmando el diseño original. Aquel diseño que está desde el Edén, ese principio eterno. El amor a Dios se demuestra a través de la obediencia a su instrucción, a su doctrina. Sin embargo, ese principio eterno que había sido diseñado para bendición y para tener una correcta relación con Dios, se rompió. Desde el principio se rompió. Adán y Eva cuestionaron la doctrina, cuestionaron
la enseñanza, la instrucción de Dios, reinterpretaron la instrucción. Con que Dios dijo. No es así como lo debemos de entender. Hay que entenderlo de otra manera. Ellos cuestionaron, reinterpretaron y desobedecieron la instrucción. ¿Cuál fue el resultado? La caída de toda la raza humana. Una humanidad que ahora vive, según la Escritura, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, dice Efesios 4, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. El resultado de haber roto, de haber desechado la instrucción y desobedecido, fueron estas cosas: una mente confundida, una mente entenebrecida, sin vida espiritual, una vida en ignorancia, un corazón endurecido. El rechazo a la instrucción de Dios trae consecuencias. La doctrina es importante. Ese fue el resultado, una humanidad a partir de Adán y Eva, por su desdén a la enseñanza de Dios, tenemos como resultado una humanidad necesitada ahora de redención. Ahora todos nosotros somos descendientes de Adán. Todos. Todos descendemos de Adán. Y llegamos a este mundo siendo como Adán, rechazando la enseñanza divina, eligiendo ser dioses para nosotros mismos. Hijo de tigre, pintitos, ¿verdad? No hay otra forma. Somos hijos de Adán. Adán, un rebelde, alguien que desechó la instrucción, y así nacemos ahora todos los hombres. Sin amor a la instrucción, rebeldes como nuestros primeros padres, buscando la libertad como ellos, pero encontrando la muerte como ellos. La historia de Adán y Eva no es solo un viejo relato. Génesis es diseño. Génesis es el espejo de nuestro corazón. Es una advertencia. Esta narrativa de la caída del hombre, hermanos, es muy instructivo para que veamos cuál era el patrón y qué fue lo que se perdió. Instrucción para que entendamos la correlación entre la instrucción, la obediencia y la relación con Dios. Qué importantes son estas cosas para que aprendamos cómo es la correcta relación con Dios. No existe una correcta relación con Dios si no hay obediencia. Y no hay obediencia que agrade a Dios si no es conforme a su instrucción, al conocimiento de Dios. La historia de Adán y Eva es el espejo de nuestro corazón, que nos revela nuestra tendencia a rebelarnos contra Dios. Por ello entendemos por qué no nos gusta obedecer, porque somos descendientes de Adán. Y también es una advertencia, porque por esta narrativa del Génesis entendemos que la desobediencia siempre promete libertad, pero esclaviza y trae muerte. Cualquiera que desprecia la instrucción se está resistiendo al diseño divino. Peca como Adán. Se iguala a los necios. Vea lo que dice el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquel que desprecia la instrucción se iguala a los necios y además rechaza el amor de Dios. Apocalipsis 3:19, usted recuerda estas palabras del Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. La instrucción, la corrección, la doctrina divina, hermanos, nos confirma que somos hijos, que no somos un objeto sin diseño. Nos confirma que para Dios nosotros somos diferentes al resto de la creación, no somos caballos. Salmo 32:9, vayamos rápido. Salmo 32:9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermanos, somos diferentes. Dios nos diseñó diferente. Tenemos un diseño y ese diseño está, el orden de Dios en ese diseño es: conoce a Dios. Escucha la doctrina, escucha la instrucción y obedécela. Dios nos formó para ser enseñados. Bueno, los padres saben bien esto, pero los hijos les cuesta trabajo, ¿verdad? Ellos quieren descubrir el mundo y andar por el mundo a su manera y no escuchan la instrucción. Dios formó a todos los seres humanos para ser enseñados. Y resistir la instrucción de Dios, entonces, de aquel que nos diseñó, es desafiar a nuestro Dios. Dios tiene el derecho de instruirte. Dios tiene la autoridad y Él tiene el derecho de decirte cómo vivas. Dios tiene esa prerrogativa, esa autoridad. Él es tu creador. Tú no tienes derecho a decidir por dónde andar. Rebelarte a la instrucción de Dios será tu perdición. La instrucción, la doctrina de Dios no es una opción que Dios presenta a los hombres. Es una ordenanza. Es una ordenanza. Y aquellos que quieren ser santos, mucho más. No es una opción para aquellos que buscan la santidad. La doctrina, la enseñanza, la instrucción es esencial. Porque así lo diseñó Dios. ¿Cómo funciona tu auto? Aquellos que tienen carros, que vienen en carro. ¿Cómo funciona tu carro? ¿Qué necesita tu carro para andar? Bueno, yo creo que todos nuestros carros, excepto quizás el de Edgar, funcionan con gasolina, ¿verdad? O diésel. Así fueron diseñados. No podemos ir y decir, gasolina, está muy cara la gasolina, le voy a echar agua, está más barata el agua, ¿verdad? Atrévete a hacer eso. Atrévete a hacer eso y sufrirás las consecuencias. Atrévete a echarle agua a tu carro en vez de gasolina y verás cómo destruyes el motor del carro. No, le voy a echar miel, le voy a echar coca. No, el auto no fue diseñado para eso. El ser humano fue diseñado para funcionar con las instrucciones de Dios. Vivir sin sus instrucciones, vivir fuera del diseño original, es dañar tu propia alma. Es estropear lo que fue creado para hacer algo hermoso y glorioso.
Vivir sin las instrucciones de Dios es terminar en la ruina, en la frustración y en la muerte eterna. Aunque nacemos con una tendencia natural a desobedecer a Dios y no podemos relacionarnos con Dios por ser rebeldes a su doctrina, tenemos una buena noticia, y es que Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Que Dios envió a su Hijo para que Él tomara nuestro lugar y obedeciera perfectamente todas las instrucciones de todo corazón, y para morir por el castigo que nosotros merecemos por ser desobedientes. Para que por medio de la fe en Cristo seamos perdonados y restaurados a una vida guiada por su palabra. Cristo es quien restaura el modelo original de Dios. Mi segundo argumento para persuadir a algunos sobre la importancia de la doctrina es que la instrucción, que la doctrina es un legado divino. Vea el capítulo 4, verso 1. Proverbios 4, 1. Versos del 1 al 4 dice la Escritura: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi madre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Las instrucciones de Dios han sido una herencia espiritual que ha pasado de generación en generación. Ha sido el diseño de Dios para preservar a su pueblo y su verdad. Transmitir las instrucciones, su voluntad, de generación en generación. Después de la caída, Dios en su gracia, dice la Escritura, eligió un pueblo, una nación, y a ellos les confió su palabra, su voluntad, su doctrina, su instrucción. Les dio ordenanzas para que vivieran bendecidos y para que se relacionaran con Él de una manera correcta. Y además les dio su palabra para que la transmitieran de generación en generación y que fueran luz a las demás naciones. Deuteronomio 6. Espero que todos conozcan este pasaje. Vayamos allá, Deuteronomio 6. Verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Las ordenanzas de Dios, y hermanos, se entregan los mandamientos, ¿no? Las ordenanzas de Dios son descritas, hermanos, como una herencia espiritual. Una herencia que Dios deposita en un corazón, y ese corazón debe esforzarse en transmitir esas enseñanzas y depositarlas en otros corazones. Para Dios la doctrina, créanme, es algo valioso. La pregunta es, ¿lo es para ti? Para Dios, entregar su palabra es entregar una riqueza espiritual. Es entregarte una herencia. Es un depósito sagrado. Algo valioso que Dios quiere darte a ti y que se lo transmitas a tus hijos.
¿Quiénes tienen esa responsabilidad de transmitir las instrucciones de Dios? Lo acabamos de leer. Los padres. Los padres. Ahora, no solamente los padres biológicos, sino todos aquellos que tienen alguna autoridad delegada por Dios. Los reyes, los sacerdotes, los maestros, los amos, los jueces, los gobernantes, todos ellos, dice Romanos 13, tienen una autoridad delegada por Dios. Y su deber es ejercer esa autoridad bajo los principios de Dios. En la familia, los padres son los sumos sacerdotes del hogar. Yo espero que como padre tú puedas responder como Josué. Y si no os parece bien, dijo Josué, y si a ustedes no les parece bien servir al Señor, escoged a quién servís. Si a ustedes no les parece servir y obedecer a Dios, ustedes escojan a quién sirve. Pero Josué, como sumo sacerdote de su hogar, dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dese cuenta, cómo no importa la decadencia moral que haya a nuestro alrededor, que no importa la apatía espiritual que exista a nuestro alrededor, que no importa nada de eso. Si nuestra ciudad hay mucha violencia, si en nuestro país, si nuestro mundo se ha vuelto muy incrédulo, no importa. El padre sigue siendo el responsable de su pequeño reino que es su familia. El padre es el primer teólogo al que escuchan los hijos. No soy yo. No soy yo. El primer teólogo que debe escuchar tu familia eres tu papá. Tus palabras, tu ejemplo, tus enseñanzas serán las más potentes que impactarán el corazón de tus hijos. ¿Se da cuenta que para Dios el rol de padre no solamente se limita a engendrar? Dios espera que los padres tomen su rol en la formación espiritual de sus hijos y transmitan la doctrina, las instrucciones de Dios, la voluntad de Dios. San Agustín en su libro Confesiones dijo, las lágrimas de mi madre regaron la tierra de mi corazón. Agustín vivía en pecado. Según su propia confesión, él era un fornicario, era un hereje, era un intelectual engreído, orgulloso. Pero él cuenta que tenía una madre, Mónica, si no me equivoco, una madre cristiana que lloró por él durante 17 años. Agustín dijo, ella me enseñó a amar a Cristo antes de que yo lo conociera. Desde niño esta mujer le hablaba a Agustín de Dios y él la odiaba, la rechazaba y se quería alejar de ella. Pero la instrucción de esta mujer dejó una huella en este hombre. Y ella perseveraba obediente con su responsabilidad, aunque los frutos iban a tardar en llegar. En uno de sus sermones, Agustín dijo, lo que se siembra con amor en la infancia, el Espíritu lo revive en el tiempo oportuno. Las palabras y el testimonio silencioso dejan huella en los hijos. Proverbios 27.
Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Podemos decir esto? Asumimos la responsabilidad de instruir, de orar, de vivir el evangelio en nuestras familias. Repito, hermanos, padres, ustedes y nadie más que ustedes son los obispos de sus hogares. Dios ha preservado su instrucción por medio de transmitirla de generación en generación. Lo ha hecho por medio de abuelitas como Loida. ¿Recuerdan? Por medio de madres como Eunice. La verdad de Dios, el cristianismo ha avanzado de esa manera. Honramos a los padres de la iglesia por su trabajo de formar la doctrina que hoy tenemos. Honramos las grandes mentes. Todos esos documentos que ahora tenemos compilada nuestra fe. Hermanos, pero olvidamos que la fe, que el conocimiento de Dios se ha transmitido principalmente desde los hogares. Hombres que transmiten la verdad, no solamente abuelitas y madres, sino también hijos como Timoteo, que retiene la verdad, que trae a la memoria la fe antigua, la fe que le fue depositada en su corazón, que valora el legado espiritual que le ha sido transmitido. Así es que padres permisivos, padres que no corrigen, padres que no buscan conocer más y mejor la instrucción de Dios, están propiciando que la voz de Dios se ahogue en su hogar. Padres que menosprecian la enseñanza, la doctrina, son eslabones débiles que no van a dejar un legado espiritual a sus generaciones. No queremos eso. Tú no quieres eso. Te esfuerzas por lo que es menor. Sales y trabajas y sudas todos los días para traer el pan que alimenta los vientres de tus hijos. Te esfuerzas por lo que es menor. ¿Por qué no esforzarnos en lo que es de mayor beneficio? En traerles la palabra de Dios, la instrucción de Dios y depositárselas en su corazón. Que eso será para vida y para vida eterna. Ahora, en la iglesia, por supuesto, son los pastores y los maestros los responsables de guardar y de transmitir la doctrina, la enseñanza. Por eso se le exhorta a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos que me ayudan, que toman este púlpito. Hermanos, consiervos. No todos nos van a oír. Pero no por ello menosprecies tu trabajo. Cuida la doctrina, la enseñanza. Porque el primer beneficiado eres tú, maestro. El primer beneficiado eres tú, Isaías, eres tú, Adán. Soy yo. Cuando el Señor nos confiere este ministerio, el primer beneficiado de recibir esa doctrina y ese llamado a enseñar somos nosotros.
Y no solamente nosotros, sino dice el apóstol, aquellos que te oyeren. No todos nos oirán. Pero aquí, hermanos, nosotros somos los responsables de enseñar con fidelidad el legado espiritual. A Tito se le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. A Timoteo se le dice en la segunda carta, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros somos los responsables de transmitir ese legado espiritual a quienes nos oyeren. En la sociedad, las autoridades civiles deberían de ser un reflejo de la ley moral de Dios. Proverbios 29:2. Proverbios 29:2 dice este proverbio: cuando los justos dominan, o se puede, otras versiones dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Las autoridades que tenemos en nuestros gobiernos fueron puestas por Dios y se les demandará esto. Fueron puestas ahí para promover la justicia y para hacer cumplir la ley. Pero cuando éstas no cumplen su deber y promueven incluso leyes en contra de la voluntad de Dios, de la instrucción de Dios, ocurre lo que vemos a nuestro alrededor. La sociedad se corrompe, el fundamento moral se destruye y la nación entera pierde su rumbo. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Segundo argumento, hermanos, sobre la importancia de la doctrina es este. La doctrina, la enseñanza es un legado espiritual. Entonces, tenemos una solemne advertencia de nuestro Señor Jesús. Al que mucho se le da, muchos se le demandará. ¿Tienes esposa? No todos tienen esposa. No des por sentado. ¿Tienes hijos? Tienes mucho, ¿eh? No todos los matrimonios Dios les concede hijos. ¿Tienes empleados? ¿Tienes un empleado? ¿Tienes dos empleados? ¿O tienes muchos empleados? Tienes mucho. Estás al cuidado de otros. Ya sea con el ejemplo o con tus palabras, tienes la responsabilidad de transmitir el legado de la instrucción divina. No es opcional. Dios te ha confiado un legado que espera que lo transmitas. Padres, pastores, autoridades, amigos, hermanos, preserven la verdad y perseveren en el conocimiento de Dios. Eso es lo más valioso, es el legado más grande que le podemos dejar a nuestros hijos. Yo me esfuerzo y me estoy esforzando en estos últimos años por dejar una fuente de ingresos financiera, de dejar un negocio en mi familia que puedan disfrutar mis hijos después de mí.
Ese es mi sueño, ese es uno de mis sueños, un deseo mío, de mi corazón. Pero yo espero que mis hijos no me recuerden como un empresario, como un emprendedor. Yo espero que el Señor me conceda que ellos puedan valorar el legado espiritual que les he transmitido desde pequeños. Sé luz, hermano, donde quiera que estés. Permanece firme en la verdad. Instruye y honra tu llamado delante de Dios. ¿Usted ve las noticias? El mundo puede arder en guerras en cualquier momento. Usted ve mal este mundo, el mundo todavía puede sumergirse en tinieblas más densas. Y escuche lo que le voy a decir. La palabra de Dios es el único puente que le puedes dejar a tu hijo para que salga de ese mundo de tinieblas y entre al reino de la luz. Es lo único. Y así, hermanos, quiero pasar a mi tercer y último argumento. La instrucción, la doctrina es antorcha. Es la antorcha de Dios en manos humanas. Si el segundo argumento nos mostró que la doctrina de Dios es un legado, este tercer argumento nos revela que es la instrucción, una antorcha que alumbra y que corrige. Vea el versículo 6, verso 23. Capítulo 6, verso 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La doctrina corrige y previene. Sin corrección estamos en oscuridad y vamos directo a la ruina. Pero Dios nos ama tanto, hermanos, que no nos deja en nuestra necedad. Nos da una antorcha que alumbra. Vea el capítulo 15, verso 10. Capítulo 15, verso 10. La reconversión es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. La palabra reconversión, hermanos, literalmente se puede traducir como la disciplina severa molesta al que ha dejado el camino. Hermanos, sin corrección, sin instrucción, sin disciplina severa, el hombre se vuelve rebelde. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el joven malcriado será una vergüenza para su madre. Así es que si Dios, con su instrucción, nos hiere con la verdad, es porque nos ama. Deberíamos de agradecérselo. Porque la verdad, dice nuestro texto que leímos, es una luz, una antorcha que permite mirar lo que hay que corregir. El entendimiento a veces nos nubla, nos aleja de la realidad. Y necesitamos una luz que nos muestre nuestra condición. La instrucción, la palabra de Dios es una antorcha que Dios pone en manos humanas para advertirnos de tropiezos. Pero iniciaba este sermón preguntándoles, ¿verdad? ¿A quién de ustedes les gusta que les digan qué hacer? ¿Tienes un corazón enseñable? ¿O tenemos un espíritu que resiste?
aquí hay dos clases de personas: corazones enseñables o corazones que resisten. Recuerden esto: la enseñanza de Dios, su instrucción, es el diseño de Dios para tu vida. Dios quiere decirte cómo vivir. Dios quiere decirte cómo es Él. Dios quiere decirte cómo eres tú. Dios quiere decirte que en Cristo hay salvación. Dios quiere decirte cómo santificarte. Dios quiere decirte cómo perseverar. Ese es su diseño. Un diseño que ha sido un legado divino por generaciones en generaciones, y es una antorcha que está en manos humanas. Dios nos sigue llamando a todos para volver al diseño original, y solamente podemos hacerlo por medio de Cristo. Nuestro hermano nos enseñaba en la mañana qué necesario es para recibir la palabra de Dios con fe: haber nacido de nuevo. Tenemos que dejar de ser hijos de Adán para venir a ser hijos de Cristo. Tenemos que dejar de ser hijos del desobediente y venir a ser hijos descendientes del único bueno y obediente. Tenemos que ser descendientes de Cristo y no de Adán. Él es el único que obedeció y que amó la instrucción de Dios de todo corazón. Solamente el que es nacido de Dios, dice la palabra, no practica el pecado. Solamente aquellos que son ovejas son los que escuchan la voz de su pastor y le siguen. Qué necesario es asegurarnos de poseer una nueva naturaleza. Y esa naturaleza, nueva naturaleza, está disponible para todos los rebeldes. Porque eso es lo que éramos, decía nuestro hermano en la mañana. Rebeldes al igual que todos. Todos nacimos en pecado, en rebeldía. Pero Cristo nos ofrece que si nos acercamos a Él en arrepentimiento y fe, Él promete cambiar nuestra naturaleza rebelde y adoptarnos como hijos suyos y darnos un nuevo corazón que ame la instrucción, que ame estar en una correcta relación con Dios, en obediencia a sus estatutos, que ame la palabra, que ame venir a los estudios, que ame leer la Biblia, que ame escuchar de Cristo, que ame y estar atento al sermón, que mi corazón arda cuando escuche la palabra de Dios. Solamente Dios puede hacer eso. Si alguno entiende que ha sido rebelde a la palabra de Dios, entregue su vida a Cristo. Arrepiéntase de sus pecados, confíe en Él para salvación y Él promete una vida totalmente nueva, un corazón obediente. Y si ya eres parte del rebaño del Señor, no dejemos esto ahí, hermanos, y digamos: esto no es para mí. Reeduque su mente. Tenemos que seguir escuchando la doctrina, la instrucción de Dios. Tenemos que ir a la cruz y aprender de nuevo. Transformar nuestro entendimiento para conocer más y mejor a Cristo, para sacar de nosotros todo el bagaje de enseñanzas, de creencias, de patrones, de maneras de vivir equivocadas, y llenar nuestra mente con la mente de Cristo, con su instrucción, con su conocimiento, para vivir para su gloria.